Bueno, vamos a ver cómo utilizamos una matriz para determinar qué proceso, cómo pondera un proceso crítico. Entonces lo que vamos a hacer es una matriz donde acá, en forma ordenada a la izquierda, voy a nombrar todos los procesos o actividades que yo tenga en la organización y voy a buscar qué factores son críticos para mi organización. Puede ser que tenga elevado riesgo técnico, puede que tenga problemas reiterados, puede ser que tenga elevadas posibilidades de mejora, o puede tener un gran impacto en el cliente final. Entonces yo fijo esos factores críticos y relaciono el proceso A, tomo si hay un elevado riesgo técnico, si los problemas son reiterados y si puede tener o no un alto impacto con el cliente final. Entonces, estos simbolitos significa que hay una relación fuerte, media o débil o inexistente entre el proceso y los factores críticos. Entonces, esta manera de rellenar la matriz, por ejemplo, fuerte significa le puedo asociar un número que puede ser 3, 2 y 1 cuando hay una relación media o débil, o puedo usar la escala 9, 6 y 3, y cuando la relación, el casillero está sin cargar, significa que no hay relación. Entonces relaciono procesos con distintos impactos o factores a ponderar, digamos. Tanto puede tener impacto de altos costos en la empresa, en el cliente, y así de esa manera también digo, si el problema es reiterado, cuánto sale también esa falla. Entonces es una manera ordenada de decir, si yo, fíjense que en el proceso A tiene mucho de fuerte, entonces significa 3, 3, 3 y 2, hay 3 son 9, los que son la relación media hay 2 veces, entonces suma en forma horizontal 13. Después hago lo mismo. Este cruzamiento, ¿cómo lo hago? Con un trabajo en equipo. O sea, los círculos de calidad, tenemos que partir del principio de los círculos de calidad. Yo debo reunirme con mi equipo de trabajo que debe estar destinado a un equipo de mejora que busca problemas y analiza las posibilidades de mejora en base a los problemas que surjan. Entonces, con el equipo, que generalmente se busca un representante de cada área, yo debo, entre todos, entre un grupo por lo menos de 4 o 5 personas, debo decir, este proceso está o no relacionado con cada uno de los factores. Y en base a rellenar esta matriz, es una forma de decir por dónde debo empezar, es por el proceso A, que puede ser de recepción de materia prima. El otro valor que tiene el valor 10 puede ser el proceso de corte, por ejemplo. Entonces, es una manera de decir por dónde yo priorizo los procesos que son más críticos y ahí empiezo a hacer la mejora. Acá está otro ejemplo en la cual esto se puede aplicar tranquilamente a un servicio de un hotel. Nada más que acá tengo el ciclo del servicio en sí y después tengo los procesos de apoyo. Entonces tengo cantidad de subprocesos que tienen que ver con el checklist de entrada a la habitación, al hotel, los servicios de habitación, servicio que puede tener de bebidas, desarrollos de actividades. Entonces tengo un cierto impacto en el proceso y cómo repercute si hago mal uno de estos subprocesos. Si hago mal, le doy una calificación máxima de 10, por ejemplo. Entonces, de esa manera, si tiene un gran impacto ese proceso y una gran repercusión en el cliente, yo puedo decir cuáles son, por ejemplo, realización de eventos tiene un gran impacto en el cliente si no se lleva a cabo, y también es un proceso crítico. Entonces, esos valores me dan después un valor promedio, o puedo usar ciertos subprocesos que me dan más alto, y puedo trabajar también con mi área de actividades de este servicio. Y también, si no se llevan a cabo un servicio de mantenimiento, también va a tener subprocesos de soporte que van a ser críticos para que se lleve a cabo bien ese servicio. O sea, sirve tanto para procesos como para servicios. Bueno, pasando un poco a la metodología
de analizar y mejorar los procesos, lo primero es, lo más importante es el apoyo de la alta gerencia o de quien permita implementar un cambio. Debo tener el apoyo de arriba hacia abajo. No hay manera, si no. Yo debo convencerme que necesito un equipo y destinar ciertos recursos y tiempo para hacer las reuniones y planificar algún tipo de mejora de mis procesos. Formar un equipo global que pueda llevar adelante este mejoramiento. Ya hicimos en la etapa anterior, identificamos el proceso crítico clave haciendo estas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces no hace falta hacer esta matriz, sino que evidentemente sabemos dónde está el problema porque recurrentemente hay en un proceso donde tengo más problemas. Entonces, yo ya identifico ese proceso crítico y relaciono también los objetivos estratégicos con esos indicadores que yo debo tener en ese proceso que es crítico. O sea, relaciono el estratégico con la satisfacción, por ejemplo, como dije, con el objetivo del indicador del proceso, que es bajar los productos no conformes o bajar ese tipo de falla para tener mayor satisfacción. Formar equipos de proceso y ahí analizar qué herramienta voy a aplicar. Si voy a ocupar mejora continua, reingeniería, Kaizen, 5S, todos los Lean, todas las herramientas que existen. Esta es una secuencia de otro criterio. Acá empieza por el mapa de procesos, desarrolla o trata de ver un proceso nuevo. Esto está más orientado a hacer una innovación que tiene que ver con hacer una reingeniería del proceso, probar, llevar a cabo esas pruebas que hice de cambios y en base a eso aplico ya esa mejora. Bueno, una manera entonces de conocer, ponerme en el proceso es como si nosotros fuéramos los elementos que estamos atravesando ese proceso. ¿Cómo veríamos desde ese lugar o de esa máquina a nuestro proceso? O sea, con esto quiero decir que los japoneses le llaman que el directivo también debe participar en el Gemba. El Gemba ellos le llaman el lugar de donde se llevan a cabo los procesos. Yo no debo sentarme en mi oficina con el aire, con la compu, sino yo no recorro la fábrica, no dialogo con esas personas que realizan el proceso, no le pregunto qué está pasando, cómo puedes mejorar tu proceso, qué le puedo sacar a la máquina, cómo le puedo sacar mayor rendimiento. O sea, es como cuando vas a una casa y qué está pasando en la cocina. O sea, primero tenés que amigarte con esa persona y luego te va a invitar a que pase a la cocina y te va a decir, mira, la comida que probaste le hago con estos elementos. O sea, con esto quiero decir que debe haber debe participar la gerencia o los gerentes deben participar en lo que los japoneses le llaman el Gemba. Ellos están al pie de cada uno de los procesos. Bueno, vamos a seleccionar dónde entonces hacemos los mejoramientos. Sabemos que hay problemas entonces tanto con clientes internos y externos. También vamos a seleccionar procesos que tengan alto costo, procesos que son de ciclos muy largos. Hay un problema en el tiempo. Yo muchas veces tengo que hacer una mejora tomando los tiempos de cada una de las actividades. Procesos con problemas técnicos de máquina o procesos donde haya muchos desperdicios. Y acá algo importante también, compararme con otros. ¿Existe una mejor manera de hacer un proceso? Eso lo hago con lo que se llama la herramienta el benchmarking, compararme con el mejor. Significa que yo debo visitar en lo posible a fábricas similares o no iguales, porque muchas veces no me dejan entrar a una fábrica. Si yo soy metalúrgico, no me van a dejar que vaya a una fábrica si yo voy a ir a copiar los procesos. Pero puedo visitar otro proceso de otra cosa, pero analizo cómo trabajan en sus procesos ordenados y estandarizados. Entonces, o si no me comparo, yo no debo compararme muchas veces con los locales de acá. Si me voy a la fábrica de Toyota o una fábrica modelo, ¿yo qué hago? Miro lo más alto.
lo mejor. Entonces yo esa distancia la puedo acortar en menor tiempo, porque yo fijo un nivel donde yo estoy y cuál es el tope o el tope máximo. Entonces debo acortar en un cierto tiempo la distancia que hay entre una forma de trabajar y la mía. Eso también es una herramienta. Bueno, acá está un ejemplo donde las actividades secuenciales y tienen dos actividades en rojo donde hay una inspección. Entonces acá puede entrar 100 productos, después hay una inspección y se pueden descartar. Por ejemplo, hay 13 rechazados que son no conformes. Entonces, de esa cantidad yo puedo salvar algunos. Por ejemplo, retrabajo 8, y entonces puede ser que avancen con ese retrabajo 8 más y se descartan 5. Entonces yo en ese punto puedo decir qué rendimiento tengo. Bueno, de 100 tengo 87 sobre 100, tengo un 87% en ese punto de inspección. Entonces sigue avanzando, pero ya está avanzando de los 87 menos los 5, que son los descartados, ya hay 82. Entonces, en el segundo punto de inspección, yo tengo 82 buenos, pero ¿qué hice? Yo, mediante el retrabajo, recuperé 8 y en la segunda inspección, por retrabajo, recuperé otros 2. Entonces, fíjense que ahora el rendimiento va a ser de 92 sobre 100. Entonces, de esa manera, con los retrabajos, yo puedo ir también, es como tener un indicador de cuántos productos están saliendo bien. Bueno, después que yo tengo identificado los problemas, tengo que ver qué impacto hay en cada uno de esos procesos, qué impacto tiene en el cliente, qué condición o rendimiento, que eso es lo que hice con los indicadores, qué impacto tiene en la empresa, si es importante o no en la empresa esa mejora, porque me costaba mucho en retrabajo, qué impacto hay en el trabajo en sí, en cómo se lleva a cabo esa tarea, y cuáles son los recursos que tengo disponibles, si lo puedo hacer o hay que hacer grandes cambios o nos cuesta mucho hacer un cambio. Bueno, y vamos ahora a los pasos que hay para un proceso de mejora. El primer paso era lo que hicimos la clase 1, determinar objetivos y metas. Comunicar esas metas, seleccionar un responsable del proceso. Y el paso 2 es lo que comenté hoy, armarme de un equipo de mejora y seguimiento de los procesos. Definir los límites, establecer cómo medimos, en dónde medimos, en los procesos críticos y qué sistema voy a hacer de medición, cómo lo voy a medir, qué variable. El paso 3 es conocer mi proceso, qué recurso utiliza, analizar a mis proveedores y los clientes, tanto externos e internos que están involucrados en ese proceso. Después, cuáles son los puntos críticos que ya lo había determinado. Y después también preguntarme qué pasa entre el empleado y el proceso, si necesitamos saber qué sienten las personas dentro de ese proceso, qué esto obstaculiza su cambio, si necesita una capacitación, si el problema la agrada, hay alguna molestia, hay procesos que le está incomodando o puede tener dolores musculares, puede ser que se canse, etcétera. Todo eso lo debo escuchar también. Bueno, y lo más importante entonces es seguir esta línea del ciclo PDCA, que es un ciclo propuesto por Deming, que es un ciclo de mejora, de planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar ya sabemos, establecer objetivos, metas, y yo debo saber qué voy a mejorar. Tengo una oportunidad de mejora que debo realizarlo de acuerdo a lo que definí. Luego lo llevo a cabo, lo hago, el hacer, luego hago un seguimiento y medición de lo que se hizo, de la implementación de ese cambio que se hizo, y lo comparo con mis objetivos. Si está alejado de lo que yo me planteé, de lo que me di, debo tomar acciones de mejora, y si está bien, debo continuar el desempeño, debo mantener ese cambio. Bueno, esta es una secuencia también antes de planificar, debo buscar las causas, debo determinar el problema, tener distintas soluciones, y debo elegir una para implementar soluciones, asegurar cuál es la correcta, y luego sí seguir con medir y luego ajustar. Pero lo más importante que dice es estandarizar las soluciones. Estandarizar significa ya armarme de un procedimiento y tratar de siempre hacerla. Ya tengo mi proceso estandarizado. Y esta es una red que se ocupa a cada uno de los procesos. O sea, el ciclo de mejora, después tengo que ir
aplicando a cada uno de los procesos que están secuenciados. O sea que la mejora es en todo el mapa de procesos. Bueno, y este es un ejemplo de en una fábrica que tiene objetivos de disminuir los productos no conformes, implementa un cambio, por ejemplo, en el ensamblado, mide y ve si tiene que hacer alguna actividad que está alejado del valor crítico, si debe mantener o mejorar y debe capacitar a los operarios a ajustar la máquina. Y después está un segundo ejemplo que es aplicado directamente a un ciclo de mejora para un servicio. Tiene un 70% de satisfacción y quiere aumentar un 10% el índice de satisfacción. Entonces también el objetivo es capacitar. Acá hay una planilla de seguimiento porque acá, como es un servicio, yo debo ejecutar las actividades de capacitación en los primeros meses, luego tengo que establecer estándares y luego si hago el control, una vez que la gente está capacitada, fue implementado el cambio de cuáles son los requisitos o los procedimientos que deben hacer cada uno de las personas que realizan las actividades de ese servicio, y debo poder identificar o monitorear cómo se lleva a cabo ese cronograma, si se cumple o no, y si se está obteniendo buenos resultados en cuanto a mi objetivo. Este es casi igual a lo que venimos hablando. El punto 1, para todo proceso de mejora, identificar el área de oportunidad de mejora, seleccionar en qué sector o área voy a mejorar. Nada más que se agrega un punto 3 que es muy importante, que es el análisis de la causa raíz. Esto ya es, yo debo identificar, no solucionar siempre buscando una solución correctora nada más de ese problema, sino debo buscar la causa raíz de cuál es mi problema. No solamente las causas, sino identificar cuál es el problema para que no se vuelva a repetir, o sea, hacer prevención. Entonces eso lo analizo con la herramienta de calidad. Luego, en el punto 4, elijo una alternativa de mejora, implanto, hago el seguimiento y así puedo ir haciendo ese proceso de PDCA. Nada más que después, una vez que se superó, se alcanzó esa meta, se debe aplicar en forma recurrente. Entonces va a ser como una espiral de mejora continua. Y acá hay algo que, fíjense que hay una cuña a esta espiral de mejora continua que yo voy mejorando como en un plano inclinado. Fíjense que la estandarización quiere decir que yo cuando tengo un proceso bien hecho, logré que se ordene o se estandarice, yo debo escribirlo en un procedimiento y si yo mantengo esa estandarización, hace que se vuelva para atrás. Esa cuña significa que yo estoy haciendo bien la estandarización de mi proceso y lo mantengo. Si no, es una mejora que lo hago y vuelve para atrás porque dejé de aplicarlo. O sea, la estandarización me obliga a que siempre se haga igual y debe respetarse para que la mejora continua no retroceda. Bueno, acá está la clasificación general de mejora continua, que es ya vemos una tortuguita que va avanzando en pequeños pasos incrementales. Esta es una filosofía de avance día por día. Ahí los japoneses dicen que si yo hago una mejora del 1%, que es una función exponencial elevada a los 365 días, el resultado me va a dar que es un 38% de mejora. Entonces, es muy importante, fíjense, pequeños cambios, pequeñas escaleritas que voy haciendo de cambio. En cambio, si tengo un defecto de menos 1% elevado a los 365 días, me da un menos 97% de retroceso de la mejora. Entonces, es muy importante esos cambios incrementales leves que me cuestan poco. En cambio, la reingeniería es cuando yo hago un cambio radical, un cambio de tecnología, un cambio de máquina y necesita mucha inversión. O sea, es muy distinto una cosa que la otra. Muchas veces tengo que hacer obligadamente porque el mercado lo pide y yo me quedé en el tiempo, en mi tecnología y necesito hacer ese salto, un salto de reingeniería para comprar una máquina importante y volverme a ser competitivo. Esa es la diferencia, es un cambio abrupto y más rápido. Y esta es una combinación, puedo ir haciendo cambios incrementales y pegar una pequeña innovación.
una innovación o reingeniería que no es tan violenta y puedo combinar las dos. Entonces también es otra manera. Y después está lo que es Kaizen más los desperdicios o mudas. El Kaizen habíamos dicho que ya se le llama cuando estandarizo más los procesos. No hago solo el PDCA, sino que aplico esta cuña para no volverme hacia atrás. Estandarizo los procesos y no retrocedo, voy siempre avanzando y combato los desperdicios. Entonces es un combate continuo a esto. Está enlazada con lo que es manufactura esbelta o Lean. Lean está justamente, es agregar valor, aumentar el valor y reducir desperdicio. Es una combinación y forma parte también de Kaizen. Entonces, ¿qué hago? Mejoro procesos, reduzco costos y elimino los famosos 7 desperdicios o 8 desperdicios. Depende de la bibliografía. Tenemos desperdicios de tiempo de espera, por transporte, por exceso de procesado, por sobreproducción, por exceso de movimiento, por exceso de inventario y por altos desperdicios. Todo esto yo tengo que combatirlo. Acá hay un libro muy importante que habla sobre la fábrica de Toyota, se llama La máquina que cambió al mundo, que les recomiendo que lo lean. Es un libro muy interesante donde se fijan las bases de Lean Manufacturing, que es muy importante y fue fundado, muy utilizado justamente en la fábrica de Toyota. Bueno, para simplificar la última parte, les comento esta mejora aplicando Lean. Fue realizado en un taller de fabricación metalmecánica en Misiones, donde acá tenemos un pequeño layout de un taller de fabricación de lo que está acá abajo, que sería las campanas de acero inoxidable, en este caso con el área de filtrado, y tiene una pequeña iluminación. Entonces, lo que se ve acá es una cortadora de plasma CNC y están las distintas máquinas agrupadas y lo que es las perfiladoras y soldadoras de puntos, y el camión entra y descarga las chapas. Entonces, ¿qué pasaba acá? Desde que descargamos las chapas, 200 chapas con un peso de 17 kilos, 15 kilos, depende del espesor, si es 0,5, 0,8 o 1 milímetro, calibre 22, 25, calibre 20, etc. Hay que transportarlo más o menos 50 metros, entonces tengo un tiempo de transporte elevado, tengo gente que tengo que estar, tengo todas estas máquinas muy dispersas, tengo tiempo de transportes ahí que yo debo optimizar. Entonces, ¿qué se ocupa? Se analiza primero un diagrama de bloques, se dice, bueno, tengo otro problema acá con el alineado de la chapa, pierdo mucho tiempo, hay que hacer un estudio de tiempo y digo, bueno, la chapa, hasta que hago la alineación de la chapa para hacer el corte por plasma, estoy demorando mucho. Entonces ese tiempo, bueno, se puede optimizar estudiando el proceso y diciendo, bueno, pongo unas guías, entonces la chapa se tarda menos en la alineación, se tarda menos en juntar las máquinas. Entonces, en definitiva, al estudiar el proceso, se hizo un planteo con mejoras Lean, que es bajar directamente, que el camión de la chapa baje en una grúa puente y me descargue directamente en un apilador de chapa. Entonces reduje todo ese tiempo de traslado desde la primera instancia, llevar 50 metros las chapas pesadas hasta el lugar donde se corta. Entonces es el concepto del Japón, donde Just-in-Time dice que el proveedor me debe dejar al pie de la máquina. Bueno, se ocupa eso. Se debe bajar en el lugar exacto. Entonces se acorta los tiempos y después se agrupó en celdas de trabajo por trabajos por afinidad. Todo lo que es plegadora, soldadora, cilindradora y perfiladora trabajan juntos y en forma de una celda en U. Entonces se forman puestos polifuncionales también. Entonces optimizamos así los tiempos. Todos esos 7 desperdicios se mejoran con esta filosofía, mezcla de Kaizen y mezcla de Lean. Bueno, acá están las máquinas, tenemos una plegadora común, el pantógrafo y después otras plegadoras que están ahí.